bienvenidos a esta emisión de Sin Filtros. Hoy es el último programa del año 2023 y vamos a hacer con nuestro panel un análisis sobre los 10 eventos que, a juicio de nuestros amigos, de nuestros invitados, de nuestros expertos, han sido los protagonistas del año 2023. Son temas que nos han dolido, que nos han hecho reflexionar, que han preocupado a las autoridades y gobiernos y que han dejado claro que hay que estar alerta y trabajar día a día por mantenernos seguros y por mantenernos libres. Antes de darle la bienvenida a todos nuestros invitados, vamos a saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Distrito TV en España, al igual que todos los miembros de nuestra comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube y en Rumble, y a todos nuestros seguidores de las redes sociales. También quiero hacer un agradecimiento en este día tan especial para toda la gente que nos está acompañando, desde el equipo técnico hasta el valioso grupo de moderadores que han estado con nosotros a lo largo de este año 2023 y desde el nacimiento de Sin Filtros y Sin Censura. Un abrazo muy especial, mil bendiciones, y ahora sí vamos a empezar con nuestros invitados. Vamos a darle la bienvenida a Hugo Achá. Mil gracias por estar con nosotros, Hugo, y por ser parte de Sin Filtros. Este año hemos hecho unos programas extraordinarios que han sido muy bien recibidos por nuestra audiencia. Querida MyWork, siempre te digo lo mismo, es un placer, es un privilegio, y creo que el que me hayas permitido ser parte de este proceso y de este ciclo es un privilegio que espero se extienda al nuevo año que nos aguarda. Así es, porque es un año lleno de grandes retos y los vamos a tocar acá porque dentro de lo que tenemos preparado, también quisiéramos conocer lo que se puede predecir para el futuro, para este año 2024, y le damos la bienvenida a nuestro amigo, colega Javier Bonilla, que nos atiende desde Uruguay, pero que cubre también Brasil y toda la zona del sur. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Tanto tiempo, un placer estar con ustedes. Y bueno, este año se termina, no se termina hoy, capaz que mañana hay alguna otra sorpresa. Todos los días podemos tener alguna cosa insólita, alguna cosa saliendo de la galera de un mago diabólico, pero bueno, estamos intentando tímidamente hacer una evaluación de lo que ha significado este manojo de meses que nos ha tenido en vilo, un mes sí y otro no. Y sobre todo en el sur del continente, Javier, porque este año ha sido bien noticioso desde la punta, desde el fin del mundo hasta los Estados Unidos, bueno, y pasando por todo Occidente. Así es que estamos en un año de grandes retos y de grandes posibilidades también. Yo lo que creo es que hay que ponerse la lupa para ver. De los fracasos se aprende, de los éxitos también se aprende y no se hace uno el dormido. Bien, le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo Eric Fajardo, que nos atiende desde Washington, D.C. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros y por ser parte de Sin Filtros. Hola, MyBoard, qué privilegio, Javier, Hugo, un día realmente para celebrar hoy. Para celebrar y para analizar, y vámonos con el primer punto de esta agenda que hemos preparado para ustedes y que les repito han sido los temas escogidos por el panel, y esperamos que si ustedes tienen temas adicionales nos los dejen en sus comentarios, que son muy importantes para nosotros. También le pido que si no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan y le den a la manito de like si les gusta nuestro contenido. Este primer tema es muy preocupante, la guerra de narcóticos que conlleva la neutralización de la sociedad. Nosotros tenemos las cifras nuevas de Nueva York y en el año 2023 se reprodujo la muerte por el consumo, por ejemplo, de fentanilo en un 12% si se le compara con el año 2022. Estamos hablando que el 81% de las muertes que se dan en la ciudad de Nueva York son por consumo y sobredosis de fentanilo, la droga zombie, y esto incluye también el estado de Nueva York, pero particularmente la ciudad. En Estados Unidos esta droga está haciendo estragos y está neutralizando la sociedad, y obviamente se habla que no solamente es una droga de guerra contra la población, sino en el ámbito geopolítico tenemos que fijarnos en lo que es la guerra silenciosa o no de las drogas
China, México y Estados Unidos. Vamos a empezar con Hugo y vamos rondando la opinión, luego con Javier y con Eric. Adelante, Hugo. Bueno, para tratar de hacer esto lo más fluido posible, porque tenemos 10 temas y queremos abordar todos. Yo creo que el tema de la cuestión del narcotráfico, porque se usa mucho el tema de la guerra contra las drogas, y esto se ha convertido también en un emblema de la denominada izquierda global, ¿no es cierto? Nunca ha habido en realidad una verdadera guerra declarada contra el narcotráfico. Se dice que Estados Unidos tuvo una guerra contra las drogas, usando una expresión que viene de la administración Reagan. Desde el punto de vista constitucional, Estados Unidos solamente puede estar en guerra si el Congreso de los Estados Unidos autoriza al presidente a declarar ese estado y por doctrina debe usar todos los recursos estratégicos al alcance de la nación para someter al enemigo a los propósitos de los Estados Unidos de Norteamérica, a sus principios fundamentales. Nunca ha sucedido esto. Han habido, dependiendo de cuál administración, esfuerzos más o menos coordinados para combatir este flagelo. ¿Cuál es el problema de fondo? El narcotráfico internacional se entronca con muchos de los otros aspectos que vamos a tocar el día de hoy. Es una fuente de abastecimiento logístico financiero inagotable, es una herramienta de fragilización de la sociedad, es un arma de guerra que está así descrita en los manuales de los adversarios de Occidente. Es la manera en la cual organizaciones del crimen organizado han mutado, se han adaptado y hoy se han convertido en actores tanto sociales como políticos. Creo que entender estos dos conceptos nos va a llevar a comprender por qué es un aspecto tan grave y por qué está tan integrado a todos los otros tópicos que vamos a tocar el día de hoy. Así es un tema que va en redes y por eso hay que analizarlo. Lo hemos visto a lo largo del año 2023. Adelante, Javier, con tu posición al respecto. Adelante. Bueno, es todo un tema porque sí, por un lado nos dicen que fue Reagan o que fue Nixon, algunos recuerdan el primero que acunó el término de guerra contra las drogas, y que el resultado es no sé qué resultado porque nunca fue completa efectivamente la guerra contra las drogas, y todas las partes que están involucradas en su lucha parecen desconocer el poder inmenso del narcotráfico, parecen desconocer que ya ha habido en el mundo gobiernos narcos, Bolivia en el 80 de García Mesa, la infiltración en el México, en todos los estamentos, incluso en el ejército, los temas de Paraguay que son muy graves, que fueron muy graves años atrás, inclusive modificando el panorama político alguna vez, digo, es muy, 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 muy serio el tema y hay dos opciones. O lo liberamos como era en los 40 y tenemos una apuesta por las casas de rehabilitación y por la educación. Y sí, en el 40 se podía comprar heroína, cocaína y lo que quisiera en una farmacia de Buenos Aires o de Montevideo sin problema ninguno, con laboratorios muy serios, ¿no? O vamos a una lucha real y frontal y sabemos que no va a ser una lucha limpia, porque no es una lucha limpia de parte del narco, ni del señor González Valencia, ni de todo el narco colombiano, ni de Moravito, de ninguno de ellos. No va a ser una lucha limpia. Ya vimos lo que fue Escobar en Colombia y era un niño de pecho al lado de los actuales, pero no tuvo problema en volar aviones. Ya vemos lo que pasa en las periferias tanto de Brasil como de Argentina como de Uruguay, que es una bala tras otra y generalmente manejada por menores. Entonces, si hay una guerra y una lucha frontal, que es una opción, tiene que ser total. Y tenemos que empezar a comprender, esto es muy serio lo que yo voy a decir, pero no quiero tirar la piedra y esconder la mano, que en esa guerra va a haber suciedad de las dos partes. Digo, porque si los otros señores del narco no tienen problema en cargarse a toda una ciudad, también del lado de las autoridades va a haber que hacer cosas muy duras. Y en esta guerra sí, va a haber apretes, como decimos nosotros, va a haber tortura, va a haber hasta desaparición, hay que saberlo. Entonces, o la damos, o liberamos y apostamos a la salud y a la educación, pero Uruguay liberando la marihuana no le fue nada bien.
porque el presupuesto que decía Mujica en su ignorancia de que iban a sacarle el mercado a los traficantes, eso no se dio. Eso no se dio y como hay que estar permanentemente atrás del cliente. Hoy en día el gobierno suministra en las farmacias 2 o 3 tipos de marihuana según el efecto psicotrópico que quiera el cliente, subsidiado por otra parte, pero a su vez en los laboratorios de Paraguay y Brasil siguen aumentando el THC, entonces no se logra satisfacer a ese cliente, más allá del que no quiera ser indiscreto y hacer una cola en la puerta de una farmacia una vez por menos. Pero bueno, no ha resultado para nada. No quiere decir que si fuera toda y si fueran todos los países pudiera ser de otra manera emparejada la cosa, pero el problema es que no hay una respuesta científicamente comprobada a este tema todavía. Así es, y también tenemos el tema de la aplicación de la justicia, ¿no? Aquí en Estados Unidos han pasado muchas cosas y en el 2024 van a ocurrir más que van a darle como un aliento a las organizaciones del narcotráfico para que sigan con esta guerra, trayendo drogas, no solamente a los Estados Unidos, sino llevándolas a la sociedad desde Argentina hasta Europa. Pasa por todos lados. Vamos a escuchar a Eric Fajardo. Adelante, Eric. Sí, me parece importante el sinceramiento sobre las posibilidades de una guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas es una consigna de la sociedad civil, es una demanda de la sociedad civil estadounidense y fue, sí, efectivamente Richard Nixon el que en junio del 71 responde a aquello y, bueno, crea la famosa DEA, la Drug Enforcement Agency, que ratifica la decisión del gobierno de los Estados Unidos de responder esa demanda. Ahora, ¿en qué medida esa demanda de guerra contra el narcotráfico ha sido cumplida, ejecutada, sinceramente llevada adelante? Esa es otra discusión. La guerra contra las drogas ha sido un eslogan permanente de los diferentes gobiernos, ahí no hay como disculpar a nadie. Recuerden ustedes, Irán-Contras es sistemático como en realidad la proscripción del narcotráfico ha sido desde la mirada de varios gobiernos, desde el bipartisanismo americano, un pretexto para generar una cantidad de inversiones militares y de desplazamiento económico de los contribuyentes, de los taxes, en situaciones que efectivamente jamás hemos visto resultados de ellas en términos de disminución. En algunos momentos se ha comprimido la economía del narcotráfico. Algunas cifras se han producido en los 80s y 90s de disminución de la cantidad oficial de droga que llega a los Estados Unidos. Eso no ha significado absolutamente nada y creo que la mejor manera de retratarlo es como lo hizo ya en los 70s cuando salió la DEA al aire y cuando se declaró oficialmente la guerra contra las drogas. El historiador americano Albert McCoy, él advirtió claramente que el efecto de la represión iba a ser el crecimiento, por supuesto, de la demanda y el incremento del precio en los mercados, así como también una sobredemanda generada sobre esa expectativa económica. Y eso es lo que ha pasado. La guerra contra las drogas, paradójicamente, y en muchos gobiernos, especialmente demócratas, ha sido más un anuncio que una realidad. Lo que ha generado es más bien que se cualifique y se cuantifique el tráfico y la oferta de narcóticos y ha encontrado otros mercados, no necesariamente los Estados Unidos en algunos años, en la medida en la que han necesitado producir cifras en años electorales. Los diferentes gobiernos, el bipartisanismo, ha generado restricciones, ha colapsado el mercado, ha logrado cerrar oficialmente las cifras de la droga que llega a los Estados Unidos, pero seriamente, consistentemente, como una política de Estado, nunca hubo una guerra contra las drogas, y eso hay que decirlo hoy día cuando la crisis de la frontera y algunos otros fenómenos que vamos a discutir seguramente hoy día son parte de esta amalgama que genera el panorama general de una crisis de las drogas como nunca antes hemos visto en el continente. El gran negocio que enriquece a muchos y acaba con la vida de muchas personas. El tema número 9, y vamos de atrás adelante, es la guerra cultural. Hemos visto mecanismos, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa y en América Latina, que pueden denominarse como el avance de la guerra cultural, pero también un golpe maestro para acabar con este modelo. Quisiera que empezáramos con Hugo, porque aquí vemos el tema de la educación, queda desnudo el asunto relacionado a las Ivy League, las universidades Ivy League, que son
o tienen la reputación de ser las mejores del mundo, quedaron al desnudo con la agenda wokista o woke, y también todo lo que ha pasado en los medios de comunicación conservadores que han dejado prácticamente un ala de silencio frente a el ataque de estos medios corporativos, igual que en las redes sociales. Es decir, este año 2023 hemos visto cómo se ha rebanado esa torta y también hemos visto cómo la gente ha despertado, no solamente por el tema de Twitter, hoy en día X, sino también por el deseo de imponer la ideologización y el deseo de la gente de mantenerse libres y de no ser catalogados en esa masa de wokistas. Son temas profundos, así que vamos a tocarlos. Adelante, Hugo, con tu opinión al respecto. Bueno, lo primero que hay que decir es que no se puede desconectar ninguno de los tópicos que vamos a tratar, incluyendo el anterior, porque todos están íntimamente ligados. ¿A qué me refiero? La guerra cultural, donde Occidente comete un error fundamental, porque compra algunos conceptos, Fukuyama, el fin de la historia, Al Gore, la aldea global, se habla de una serie de cuestiones, ignorando que del otro lado el adversario, al perder lo que era en apariencia su principal valedor estatal, que era la Unión Soviética, debería asumir la derrota e incorporarse a este fin de la historia. Eso no sucedió. La guerra cultural estaba declarada, la guerra cultural a través de actores que la Academia Soviética había influido, generó varios de los conceptos que hoy día se discuten como si fueran de actualidad plena y absoluta. Y no lo son. El racismo sistémico de la sociedad norteamericana, el asumir que la estructura de los Estados Unidos es básicamente la explotación de las poblaciones traídas desde otras latitudes para generar la riqueza, el establecimiento de conceptos que relativizan todo parámetro moral, el tema de que todo es discutible, de que la verdad es relativa, son conceptos que se pueden encontrar en libros escritos en la época soviética y que fueron muy astutamente vehiculados a través de la Alemania reunificada, a través de escuelas en Frankfurt, a través de escuelas que se metieron en algunas universidades norteamericanas. Todos recordarán primeros fenómenos como los que se dieron en Chicago y que después han ido permeando a toda la base de la élite académica norteamericana, que ha transformado una estructura de discusión, aprendizaje y debate liberal clásica en una estructura que repite conceptos y que es una especie de nueva Inquisición. ¿A qué me refiero? A la cultura del wokismo se le da la herramienta de la cancelación. Y la tecnología se convierte, irónicamente, no en el gran difusor del conocimiento, sino en la herramienta para la restricción de la opinión de aquel que osa tener algún tipo de diferencia o discrepancia con esto que se ha vuelto casi una cuestión eclesiástica. Entonces, creo que esta es una crisis fundamental, creo que afectó fundamentalmente la estructura y el entramado social, no solo de los Estados Unidos, de Occidente en su conjunto. Creo que nos barrió muchos conceptos desde el punto de vista deontológico, desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la identidad, desde el punto de vista de la validación, desde el punto de vista de la ley, y sirvió para que estos adversarios de Occidente fracturen y fragilicen a la sociedad occidental, la confronten entre sí en diferentes segmentos, por género, por raza, por religión, por visión política, por enfoque filosófico, a veces inclusive por cuestiones de opinión ante situaciones de naturaleza puramente eventual. Creo que ha sido uno de los golpes maestros de esta estructura que nos demuestra, como muchos de los otros factores, incluyendo el narcotráfico anteriormente mencionado, que la Guerra Fría no terminó, que los actores y los intereses estratégicos que la motivaron no han concluido y que los adversarios de Occidente siguen con la misma energía, dedicación y seriedad
completamente dedicados a prevalecer en este conflicto también en el ámbito cultural. Y eso es muy importante porque si nosotros entendemos la operatividad de la sociedad y observamos lo que está pasando desde el punto de vista educativo, cultural, el manejo de las instituciones, se han creado este año, por ejemplo, ejércitos en los ministerios o departamentos de gobierno en los Estados Unidos para lavar cabezas y para evitar que otro tipo de ideologías en el marco de esta batalla campal cultural avancen. Es decir, el wokismo ocupa posiciones muy importantes en el Departamento de Estado, en el Departamento de Defensa, etcétera, y eso hace que la otra posición sea anulada por agentes que ya están preparados para ello. Javier, quiero escuchar tu opinión. Nosotros hemos tenido a lo largo de este año muchas conversaciones sobre este tema en particular y ahora quiero que hagas un resumen sobre tu posición al respecto, porque cuando estuvimos en Uruguay justamente conversamos largo y tendido sobre este tema. Adelante. Con la gente que habla de todos y todas, secretarias de Cultura que increpan a los periodistas en la Municipalidad de Montevideo, que a la intendente se le dice intendenta o no se la trata. Hoy tenemos un concurso, o la semana que viene, para entrar de técnico aeronáutico en la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, que es para quienes se autodefinan afrodescendientes. Ya no es para quien lo sea, es para quien se autoperciba, como también lo pide el Ministerio de Economía y también lo pide la Dirección de Aduanas la próxima semana. Ya había un caso que una señorita rubia de ojos celestes entró al principal banco del país, al Banco República, percibiéndose negra. Y no hubo caso, no se la pudo, digamos, ni siquiera sancionar, ¿no? Entonces es muy serio. En Argentina una de las cosas que me hacen simpático al gobierno actual es que se suspendió todo ese discurso verbal de todos y todas, de todes, ese tipo de cosas, el tipo de privilegio a lo que es autopercibirse, ya no ser trans, autopercibirse tal, otra cosa, indio, digo, eso se parece terminarse en Argentina. Acá en Uruguay ni el gobierno ni la oposición hacen nada al respecto, porque la vicepresidente, que le gusta que la llamen vicepresidenta, Beatriz Argimón, específicamente dice que hay que evitar que se retroceda en materia de teoría de género en Uruguay y que está para eso, ¿no? Pero incluso en las oficinas más técnicas, en la Dirección Nacional de Meteorología, Instituto Nacional de Meteorología, en este momento tenemos una oficina de género. En cualquier dependencia del Estado hay una oficina de género. Y en lo que son las municipales hay Secretaría de Asuntos de Género, Secretaría de Equidad, Secretaría de Asuntos Raciales, Asesoría de Asuntos de Migración. Digo, es horrible, menos lo que hace una administración municipal que debería ser barrer, limpiar, iluminar, asfaltar, ordenar. Para eso no hay presupuesto. Es más, hay más presupuesto para esas cosas en la Intendencia Comunista de Montevideo que para el barrido y limpiado y limpieza o para las obras públicas, pero mucho más presupuesto, porque todo eso se engloba en las direcciones de cultura o de prensa, entonces supera de un 60% al presupuesto de limpieza, por ejemplo, ¿no? Eso a ciertos niveles. Después tenemos la sucursal de lo que es ONU Mujeres, la misma ONU Mujeres que nunca se pronuncia cuando se agrede a una mujer israelí, pero bueno, es lo que hay, se llama InMujeres y también está de acuerdo en hacer prevalecer los conceptos de ideología de género, de teoría de género, de teoría de equidad, etcétera, etcétera. Entonces, realmente acá en Uruguay estamos perdiendo la batalla y la estamos perdiendo con todas las partes involucradas con los ojos abiertos. Ahora en Brasil también viene la misma impronta que vino en el gobierno anterior de Lula. Es decir, cosas tan ridículas como si tú te refieres a que hay algo que está mal y dices la cosa está muy oscura, puede ser una expresión discriminatoria, por ejemplo. Que el concepto ya no es solo negro, indio, heterosexual u homosexual, no, es mestizo o pardo también, digo, o sea, entonces es una cosa como, por ejemplo, festejar que introduciendo el concepto de pardo hay más pardos, negros, indios y otras poblaciones
digamos, alternativas que superan a la población blanca en Brasil y festejarlo, por ejemplo. No es una guerra que incluso lo que la derecha y el centro derecha quiera poder librar. La mayoría de la derecha no sabe qué hacer al respecto de eso, o no quiere, o piensa que acomodándose a estos avatares va a dejar que las reivindicaciones más profundas de la izquierda queden de lado. Yo no lo sé. Por otra parte, hay algo que es casi cómico. La oposición cubana a la dictadura, ella piensa que es un acto de oposición usar hablar con la E o hablar de todos y todas o hablar de feminismo, ¿no? Entonces, es increíble. Yo no les consigo explicar a muchos amigos cubanos que no es por ahí, pero sí es una demostración de que lo que es la teoría de género y todas esas maldades han permeado esta batalla cultural que para mí es la principal de todas en este momento. No hay otra, porque por ahí te entra lo que no te entra por los libros. Así es, bueno, pero hay que tomar en cuenta también que este año, tanto en Argentina como en Chile, que se rechazó por una amplia mayoría de los chilenos una constitución que era una constitución wokista que introducía elementos claves no solamente de este movimiento, sino de la clasificación de las partes sociales en estos conceptos y adjetivos. Así que no todo estaba perdido por aquella zona, todo lo contrario, yo creo que ganamos espacio, porque Chile ganó y Argentina ganó. Vamos a ver qué pasa hacia arriba. En Colombia sí veo que hay muchos problemas. Pero vamos a escuchar a Eric, que fue uno de los que planteó este tema con mucho interés porque él ha hecho un análisis completo sobre los temas claves de este proceso que se llama guerra cultural. Adelante, Eric. Sí, yo recojo lo que decía un poco antes, Hugo. Es decir, la guerra cultural es todo y es nada. Explicarla implicaría desarrollo permanente de todos los posibles escenarios de conflicto en la economía, la cultura, la geopolítica. Yo me he concentrado específicamente en el último escenario de la guerra cultural, que es la implosión de las universidades en los Estados Unidos, ¿no? Creo que el fin del mito de las Ivy Leagues toca un punto muy importante en esta compresión societal que son, por supuesto, las crisis de transformación de la estructura de normas y pensamiento, de la estructura de valores, que al final las constituciones o las reformas constitucionales solo expresan esa correlación de fuerza en una sociedad que ya ha cambiado de valoración respecto a lo bueno o lo malo, a qué es lo deseable y qué no lo es. Al final de cuentas, en los Estados Unidos las universidades han sido siempre una suerte de tótem que representa la permanencia y la prevalencia de los valores liberales, de los valores republicanos, de todo aquello que constituye la noción de la democracia americana. Lo que hemos visto en los últimos días, la deposición ante el Congreso de las presidentas, rectores, decimos en la tradición latinoamericana, de universidades muy importantes, Stanford, el MIT, Harvard, nos va a mostrar cómo de repente ha entrado en la fase de colisión esta guerra cultural en un escenario muy importante para la reproducción cultural que son las universidades públicas. Y me retrotraigo al ejemplo de la universidad pública en Latinoamérica. Es un termómetro la universidad de la capacidad del Estado de resistir el embate de las doctrinas o las ideologías promulgadas desde el globalismo, desde la izquierda woke, y también el estado de situación de la penetración, o si tú quieres, de la infiltración de estas ideas que intentan, por supuesto, desde los 30 temprano, el siglo pasado hasta hoy, la misma cosa, es la destrucción del Estado. En ocasiones la literatura marxista le llama burgués, en ocasiones le llama el Estado dominante, pero sí, lo de las universidades, lo de las Ivy Leagues en los Estados Unidos, esa deposición penosa ante el Congreso en la que prácticamente revelan un odioso doble estándar, un estándar en el cual de repente puede ser expulsado, puede ser quitada la cátedra por el delito de lo que se llama aquí misgendering o equivocarte en el pronombre con el que tratas a una persona en esta nueva realidad escatológica en la que tú decides qué eres, si animal, si ser humano, si mujer, si varón, si... Y sin embargo, al otro lado, no hay ningún problema con que la Sharia, el ejercicio de la retórica de Hamas, el llamado a la intifada,
puedan ser pues posibilidades discursivas. Eso no tiene ningún costo y para mí revela que la Universidad Americana no solo ha quebrado, no solo está en picada, no solamente la noción de la academia, de ese mito de los Estados Unidos que se ha construido a lo largo de décadas de producción cultural desde Hollywood se ha acabado, sino que ha entrado también este último reducto del pensamiento, de la doctrina, de la filosofía, de la comprensión de la realidad de un país, en este caso los Estados Unidos, en la fase en la que entraron ya hace más o menos un siglo atrás Córdoba o San Marcos o las universidades en Venezuela o en Bolivia, ¿no? Esto es exactamente el parámetro para saber dónde estamos y es un momento muy peligroso de la guerra cultural, porque para mí marca el momento en que dejamos de ser el Estado que resiste el embate de las doctrinas o ideologías woke y empezamos a ser la minoría, más bien empezamos a ser los contrafuegos frente a un Estado que ya es woke, frente a una doctrina woke que ya es hegemonía, que ya está en control del Estado. Y es importante porque hay que saber cambiar de estrategias, hay que saber navegar, entender el nuevo rol que tiene hoy día el conservadurismo, porque estamos en los contrafuertes, estamos en las trincheras. El Estado ya es woke, lo de las universidades, la debacle de las Ivy Leagues, creo que para mí es revelador de este estado de situación nuevo en el conflicto cultural. Así es, y bueno, vamos a pasar a la segunda parte del programa donde vamos a tocar una serie de temas, pero antes quiero invitarlos para que formen parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Allí pueden apoyar tanto nuestro canal de Sin Filtros en Rumble y también en YouTube, al igual que nuestro blog venezuelapolitica.info.